Hoy vamos a hablar sobre algoritmos genéticos y cómo nos han ayudado a resolver problemas de optimización que de otra manera serían mucho más complicados de resolver. Los algoritmos genéticos fueron inspirados por la teoría planteada por Charles Darwin en su famoso trabajo titulado El origen de las especies, donde nos explica que la especie, es decir, un conjunto de individuos, tendrá mayor probabilidad de sobrevivir y dejar descendientes si éste está mejor adaptado a su medio ambiente. ¿Y esto qué tiene que ver con optimizar una función? Cuando hablamos de individuos, en este contexto, nos referimos a una solución válida para el problema, es decir, que cumple con las condiciones y restricciones que plantea el problema. La población nos hará referencia a un conjunto de individuos, es decir, soluciones factibles para nuestro problema. Luego, cada individuo estará compuesto de genes, que analógicamente para nosotros serán representados de forma binaria, es decir, un conjunto de unos y ceros contenidos en una cadena. El cromosoma es cada uno de los parámetros que conforman un gen. En el caso binario, nuestros cromosomas pueden ser un 1 o un 0. Luego, para medir cuán bien se adapta un individuo a su medio ambiente, plantearemos una función de adaptación, que nos distinguirá a los individuos mejor evaluados de los peor adaptados. Cuando nos referimos a adaptados, estamos haciendo referencia a cuán bien nuestro individuo nos acerca a la optimización que estemos buscando, ya sea un máximo o un mínimo de nuestra función. Fases del algoritmo genético. Primero, generamos la población de individuos. Luego, la fase de selección. En la fase de selección se escogen los individuos que han demostrado estar mejor adaptados a su medio. Aquellos individuos tengan mayor probabilidades de dejar descendencia. Segunda fase, la fase de cruce. En la fase de cruce se combinan los genes de los mejores individuos, aquellos elegidos en la etapa anterior. Tercera fase, fase de mutación. En esta fase existirá cierta probabilidad de que un individuo sufra una mutación en uno de sus cromosomas. Se prefiere dejar la probabilidad de mutación baja para que así la población global de individuos evite degenerarse y llevarnos a malos resultados. La mutación también nos ayudará a tener un rango mucho más amplio de exploración para nuevas soluciones. Cuarta fase, fase de eliminación. Aquellos individuos peor adaptados para sobrevivir al medio son eliminados, y así evitando que la población crezca de manera indefinida. En síntesis, generamos una población, seleccionamos a los individuos mejor adaptados, cruzamos a los individuos mejor adaptados, vemos la posibilidad de mutación y finalmente eliminamos a los individuos peor adaptados. Repetimos este proceso hasta que converjamos a la solución que estemos buscando, sea un mínimo o un máximo. En este caso, tengo un programa en MATLAB que busca un máximo para una función dada de dos variables. En este caso, nuestra función de prueba va a ser la representada aquí, que sería coseno de x por coseno de y por la exponencial de menos x al cuadrado por la exponencial de y menos y al cuadrado. Ya sabemos, realizando de manera analítica, que en un rango de menos 10 hasta 10 en el eje x y desde menos 10 hasta 10 en el eje y, el máximo de esta función va a estar encontrado en x igual a 0 y y igual a 0, ya que si reemplazamos en esta función solamente a x y la y con ceros, z va a ser 1. Y para cualquier otro valor de x e y, z va a ser menor que 1. Así que ejecutémoslo. Primero me pide el tamaño de la población inicial. Voy a elegir 20. Factor de cruzamiento, elijamos un 0.8, es decir, un 80%. Factor de mutación, elijamos un 5%, o sea, un 0.05. Número de bits para cada variable, elijamos de 8 bits. Límite inferior para x, como comentaba antes, va a ser menos 10.
para y va a ser menos 10 también. Límite superior para x va a ser 10. Límite superior para y, 10 también. Y ahora automáticamente el programa nos va a buscar el máximo de la función que le dimos. Puede que tome un momento, ya que va a empezar a graficar todas las posibles soluciones generación por generación. Entonces aquí podemos apreciar que empieza a generar individuos en diferentes partes de la función, y como vemos acá está el máximo, que sería un 1. Luego acá abajo nos va a avisar cuando se termine una generación y los números que vaya encontrando. Como máximos, ahí termina la generación 10, que nos dice, como vemos, la función está tendiendo ya a 1, que es lo correcto. Presionamos otra tecla para que se ejecute nuevamente y se ejecute otra generación. Generación 20. También aquí codifique que si luego de cierto número de generaciones o iteraciones no se encuentra ningún mejoramiento en el valor de la función, se termina. Podemos apreciar generación 20. Seguimos apreciando que sigue tendiendo a 1, que es lo correcto analíticamente. Y ahí como les comentaba, no siguió más allá de la generación 22, ya que no encuentra una mayor optimización. Pero como podemos ver, esto podríamos aproximarlo a 0 y esto a 1. Entonces el f de x, y, el máximo va a ser 0.995 encontró, cuando x vale menos 0.03, que lo podemos aproximar a 0, y cuando y vale 0.03, que lo podríamos aproximar a 0 también. Y bueno, con esto concluimos esta presentación de algoritmos genéticos. Espero que les haya gustado. Hasta luego.